Buenos días, damos un cálido saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. Aquí nos ayudan a construir una mejor frecuencia. Recuerden que nos pueden escribir a nuestra página web www.canal1.com.co desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán siempre bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Deporte y televisión parecen una fórmula imbatible, están hechos el uno para el otro. La emoción está asegurada, tanto en transmisiones en directo como en las narrativas que incluyan información al respecto. Las primeras mantienen su vigencia, pero no sucede lo mismo con los espacios deportivos en los canales de televisión abierta. ¿Qué ha pasado en los últimos años con los programas de deporte de la parrilla de los canales? ¿No son rentables? ¿Las audiencias dejaron de consumir este tipo de contenidos? Pues bien, de eso se trata nuestro espacio esta mañana, porque ustedes mismos nos lo propusieron en nuestros canales de comunicación. Para hablar de ello, nos acompañan esta mañana Johanna Palacios, que es periodista y presentadora con larga experiencia, y Mauricio Posada, periodista deportivo de Noticias 1 con una trayectoria de más de 20 años en el campo profesional. También estará con nosotros más adelante Álvaro Velandia, periodista y catedrático, y Johanna Moreno, periodista y presentadora. Johanna, buenos días. Bueno, buenos días, muy contenta de estar acá y me encanta el tema, Mario. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para mi colega y amigo Mauricio. Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias, Mario. Pues para todos los televidentes, muy a la expectativa de lo que quieran saber acerca de este tema que, como nos incluye a los tres, pues siempre la pasión por el deporte está ahí firme y de eso se trata, de que les comuniquemos cosas un poco más claras acerca de esos detalles. Pues entremos en materia, profundicemos a través de esta nota. El deporte siempre ha estado latente en la realidad de Colombia, junto con sus glorias y derrotas, siendo la pasión de millones de colombianos y una de las formas de espectáculo más importantes de la televisión nacional. El deporte se ha convertido en una forma de incentivar a la juventud a motivarse por hacer de la actividad y educación física un estilo de vida y una profesión, alejando a los jóvenes, que son el futuro del país, del flagelo de la violencia. Según Coldeportes, Colombia se ha posicionado como líder deportivo en Suramérica, con 3.359 medallas obtenidos en ciclos olímpicos, paralímpicos y diferentes campeonatos alrededor del mundo. Pero ¿por qué la televisión nacional ha reducido la producción de programas deportivos que proporcionarían sin duda una buena audiencia? Muy bien, esto es una paradoja, ¿no? Mucha audiencia, mucha pasión, mucha afición, mucho gusto, pero desaparecen los programas de las parrillas y nos quedamos apenas con las transmisiones. Y los únicos programas que quedan son los de debate, donde de competencia, acción y de información, poquito. ¿A qué se debe, Mauricio? Bueno, desde mi punto de vista, creo yo que esas audiencias interesadas en el deporte son medidas desde hace muchísimos años. Y en ocasiones esa medida no da para cubrir de pronto la expectativa que tiene la gente ya en unos horarios preestablecidos, llamados prime en ocasiones, o incluso los llevan a otros programas donde el público al que va dirigido no coincide con el gusto del televidente. Sin embargo, se sigue luchando por establecer buenos espacios en horarios que pueden sorprender, caso el ciclismo en horas de la mañana, pero que tienen un público especial, no el masivo que esperan los diferentes medios de comunicación tener, porque usted sabe, Mario, Johanna, y obviamente para todos los televidentes, de alguna manera se busca que a través de esos espacios también, digámoslo así, recaudar un dinero que sea lo proporcional a la inversión. Muy bien. Creo yo, un poco tocando el tema de Mauricio, me parece que nosotros como, no sé, detrás de cámaras, periodistas, presentadores, algunas veces fallamos en algo muy importante y es en llevarle al televidente lo que realmente quiere ver. Generalmente en los noticieros o algunos programas nos limitamos a repetir, la repetición de la repetidera, lo que vimos en la mañana, fútbol, y para nadie es un secreto. Colombia es fútbol, ciclismo y de ahí pare de contar. ¿Qué es lo que le gusta a la audiencia? ¿Por qué se ha ido la audiencia del deporte de ver la televisión, la radio, de escuchar? Porque realmente no estamos en otros espacios y no le estamos dando la oportunidad también a otros deportes para que se den a conocer. Y nosotros también hemos fallado en eso, nosotros. Y creo yo también
no sé, llamar parte de jefes de misión o jefes de algunos directores de noticieros, donde no te vende el producto. O sea, para un jefe no es lo mismo que yo le llegue y le diga, mire, jefe, le tengo una nota con esta selección de natación que va para un campeonato nacional. No me vende, Joana. A mí me vende el fútbol, me vende el ciclismo. Vender vender en el buen sentido de la palabra. Informativo, Sí, es decir, informativo. que tenga audiencia y que tenga posibilidad Yo de salir lo en- determino bajo una palabra y es somos resultadistas. Es resultadista desde aquel aficionado que se levanta en la mañana a conseguir o a devorar esas páginas o las redes sociales para ver qué hablan de su equipo, de su deportista, hasta el punto de que ya en un proceso mayor, el hecho de esos resultados de su deporte continuos y exitosos hacen que ya la gente o los medios de comunicación se interesen en transmitir ese deporte. Lo tuvimos en su momento con Miguel Happy Lora, cuando se transmitía el boxeo se transmitía acá, se transmitió la Fórmula 1 con Juan Pablo Montoya. O sea, somos exitistas. En la medida en que ese deporte o ese deportista de unos rendimientos va a traer a esos medios de comunicación a apostarle, a hacer una apuesta real para mirar cómo invierten y cómo van buscando de alguna manera sponsorizar de alguna manera esas transmisiones. Muy bien. ¿Será que los televidentes piensan lo mismo, las audiencias? Veamos qué nos dicen en las calles. Recuerden estar conectados con el defensor del televidente. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Veamos qué opinan las personas desde las calles con relación al tema que nos planteamos esta mañana. ¿Cree que la televisión colombiana le faltan aún secciones y programas deportivos en su programación? Me parece que en cuanto a programas deportivos del extranjero, no tiene mucho contenido actualmente. Y también nacionales, a veces solo son equipos favoritos. Sí, sería bueno porque, digamos, con todos los programas de financiación creo que se han quedado cortos, como mostrándonos más del deporte y no solamente de fútbol, sino voleibol, baloncesto. Muy bien, ahí algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Luego, separemos en dos ámbitos. Lo primero, estamos hablando de los espacios deportivos, que son los que los televidentes nos proponen a través de las redes sociales. ¿Por qué no hay espacios deportivos? Es decir, información periodística con respecto al deporte. ¿Hay audiencia para la información deportiva o nos quedamos solo con la emoción de la transmisión, Johanna? Nos quedamos con la emoción de la transmisión, nos limitamos y una cosa de las que estamos fallando también es a las redes sociales. Ya no vamos como periodistas o como, no sé, jefes, directores, hacia la fuente a investigar, vamos a hacer la entrevista, vamos a escribirla, a hacer la nota, editarla, a presentarla. Muchas veces nos limitamos a llegar a lo que todo el mundo repite, eso lo vamos a repetir, a leer un prompter y a darles información. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el televidente o la parte que tenemos, la poca parte que tenemos de audiencia, se va a ir porque va a ver siempre lo mismo. Porque ¿para qué voy a poner este noticiero a mediodía si es lo mismo que dijeron en la mañana o en la noche? Y todo lo van a estar repitiendo. Entonces es eso. Falta también creatividad, muchas cosas importantes. Pero también les falta, y pienso yo, tomar ciertos riesgos. O sea, no deja de ser un riesgo hacer una apuesta deportiva o un espacio deportivo en diferentes medios de comunicación, precisamente por tener esa falta de convencimiento de que apostémosle a esto como producto y, digámoslo así, posicionémoslo, démosle la credibilidad al grupo de profesionales, apoyarlo, exactamente, darle de profesionales y vendamos y movámonos en ese producto. Son más de no convencen ese horario, más bien hay cierto temor, por invertir en espacios deportivos. Incorporemos a Álvaro Velandia para indagarle cómo hacer que los programas deportivos sean más incluyentes para que los colombianos se conecten y se sientan más identificados en estas disciplinas. Los espacios deportivos y en general la actividad deportiva generan muchísima identidad en el país. No es un tema de falta de interés por parte de las audiencias o de los usuarios, sino es más que los grandes medios, las grandes cadenas de televisión, por ejemplo, no han entendido en muchas ocasiones el valor que se puede desarrollar a partir de los espacios deportivos. Muy seguramente la solución pasa por la especialización. Canales que se han dedicado en exclusiva al deporte son muy exitosos y plantean una serie de espacios que tiene diversas posibilidades para quienes más están aficionados en actividades como puede ser el fútbol, el ciclismo, el baloncesto. Entonces yo creo que el deporte va mucho más allá de la sección de un noticiero. Incluso en el mundo sí hay secciones deportivas, pero son secciones deportivas como el caso español, por ejemplo, que son aparte del noticiero. O sea, finalizan las noticias y comienza todo un espacio
espacio deportivo de noticias y de reflexión. Es decir, la televisión como cultura que también forma audiencias. Los programas deportivos también generan audiencias en el ideal que le prometen a esas audiencias. A propósito de televidentes, veamos que nos están preguntando porque ya levantaron la mano. Escuchemos. Mi pregunta para el defensor del televidente es la siguiente: ¿por qué no transmiten programas donde nos expliquen sobre los deportes? Por ejemplo, si yo me siento a ver ciclismo, yo no entiendo nada de ciclismo. Entonces quisiera que hubieran actividades donde ustedes, como nosotros televidentes, podamos entender cómo funciona, sino solamente para la gente que ya sabe y nosotros que no sabemos. La televidente Qué buen conecta punto, justamente qué buen punto. con lo que estábamos diciendo. Cultura La televisión deportiva. genera cultura, pero para generar cultura hay que explicarle a los televidentes, hay que ser didácticos y pedagógicos, porque si el televidente no entiende, pues se va. Pero Ese es el viejo cuento de la mujer que no le gusta el fútbol y que se sentó al lado y no, yo no sé ni siquiera que eso fuera lugar. Entonces ahí está el tema. Pero Lo que todo dice la radica televidente es un también buen punto. en quiénes son los profesionales que estén al frente de las transmisiones, que, como lo indicaba Joana, es lo que más se suele ver. O sea, si vemos transmisiones, obviamente relativo, lo que más se ve es fútbol, pero si en esas transmisiones empiezan a tocar esa parte cultural deportiva de cada disciplina, puede precisamente el televidente puede ir llegando un poco más a comprender la situación de la que está siendo ajeno y que ya está inmerso cuando lo está observando. Yo les hago un cambio de frente, como diríamos en el fútbol. Yo le hago la pregunta al contrario. Le digo, bueno, yo estoy dispuesta como presentadora, periodista y puede ser directora de un programa deportivo a hacer el programa deportivo, pero usted invertiría como dueño de un canal, de una empresa de radio, lo que sea, en mí para yo hacer ese programa donde yo le pueda explicar al televidente de qué se trata el taekwondo, el karate, la esgrima, los diferentes deportes que de hecho los cubro a diario. Y ¿Usted invertiría a mí? yo te respondería en mí? con una pregunta. ¿Están los televidentes dispuestos a ver el programa que tú planteas? Porque los televidentes a veces piden cosas ideales que nunca van a ver. Es que esa Y es yo la les completo, cultura y yo les completo que con otra tenemos que pregunta. La cantidad de televidentes que pide esos otros deportes, porque está más que demostrado lo que mueve el fútbol, y está en encuestas y está en Sí, una serie claro, de, deporte pues, mundial obviamente. Entonces, están esos pequeños grupos de televidentes que merecen tener la transmisión de todos los deportes, ni más faltaba, pero pueden hacer la masa suficiente como para corresponderle al canal o al medio de comunicación que invierte en esos espacios. Pues para eso están ese tipo de programas, para que levanten la mano y nos digan si están dispuestos o no. Johanna Moreno, ¿tú consideras que hay suficiente cantidad de propuestas o hay escasez de ellas en lo que tiene que ver con los programas deportivos? No, no considero que han sido relegados. Creo que al contrario es un momento histórico por el que pasa nuestro deporte nacional y por el que pasan también nuestros deportistas en cada una de las disciplinas en las que nos han representado internacionalmente. Muy bien, entonces, volvamos sobre las audiencias, ¿no? Las audiencias son caprichosas y tienen todo el derecho a hacerlo. Es lo primero que tenemos que decir. Frente al televisor, uno como audiencia tiene todo el derecho a ser caprichoso, a cambiar, a ir y volver de canal. En los programas deportivos hay suficiente novedad, suficiente innovación, suficiente atracción para que un televidente esté media hora, una hora frente a la pantalla. El televidente que prende y que sabe del espacio deportivo, él sabe lo que quiere y lo que está buscando de ese espacio. Un televidente ajeno que esté buscando el canal y de pronto mencionan algo que le llama la atención, no se va a quedar. No se queda. No se queda. Se quedan única y exclusivamente quienes le apuestan y saben y referencian precisamente porque comprenden y se identifican con ese tipo de programas, pero sobre todo con ese tipo de deportes. Es que hasta el mismo, lo estamos hablando en Colombia, no encontramos un programa donde tenga que haya varios deportes para hablar, solamente, ya lo dijimos, el fútbol, y no encuentra el televidente la forma de quedarse. Esa es la expectativa que tenemos que crearle al televidente para que él se quede. Es más, a veces hasta muchas veces genera conflicto con el mismo deportista, porque tú vas a entrevistar a un deportista que no tenga nada que ver con el fútbol o el ciclismo en este caso, y te van a decir, pero es que si usted solamente pasan es fútbol, y si no es de esa disciplina va a decir, es que ustedes no nos dan la importancia que nos deben dar a nosotros también. Y te agrego, a través de los medios de comunicación, de los noticieros, de los informativos, es que logramos de alguna manera buscar
otras caras del deporte más allá del fútbol, de buscar precisamente a lo que hacía referencia Joana entrando, era a esos deportistas poco apoyados o que poco se visualizan a través de medios como la televisión. Entonces, tratamos de suplir esa ausencia de los espacios, pero no es lo mismo tener un espacio grande, especializado, en el que se toquen todos los tópicos del Sin deporte. caer en fórmulas gastadas, ¿no? Porque hay una fórmula gastada y es la abuelita del ganador, el tío hermano del ganador, el primo. Y salen del desde el ganador, barrio todos. Y salen desde el barrio. Veamos qué y siguen preguntando nuestros televidentes en la tribuna virtual. Mi pregunta para el defensor del televidente es ¿por qué los canales de televisión se siguen encasillando en transmitir los programas de deporte desde estudios o sets de televisión en vez de hacer un espacio más público para tener más cercanía con los televidentes? Tremendamente válido, ¿no? Es una cosa en la que hemos insistido aquí en la Defensoría. Creemos que hacer televisión es siempre en estudio, ¿verdad? Y hay programas que se prestan para hacerlos en estudio, pero hay otros, particularmente aquellos que son los informativos que tienen que salir a las calles. ¿Qué ibas a decir? No, que le agregaba un punto muy importante que es el de las redes sociales. Entonces, ahorita es la inmediatez, la noticia del día. Ahora no estamos pendientes tampoco de ese proceso del deportista y no siempre lo mismo, que ir a la casa o que es que va a jugar Selección Colombia. Entonces, es Colombia. No, hay tantas herramientas que tienen tantos canales de televisión y también, digamos, en el medio de radio que se pueden aprovechar haciendo otras cosas para que historias. Exacto, historias de vida detrás de un deportista. Un deportista no solamente, ni siquiera el que es futbolista patear un balón y ya, tiene su historia de vida. Entonces son otras cosas que también le pueden llamar la atención al televidente para que se quede. Hemos olvidado que el deporte es acción, que es emoción y que es competencia. Le hemos reemplazado por diálogos y debates eternos de 4 o 5 personas en torno a una mesa donde el televidente se emociona, se indigna, pero no se entera de lo que está sucediendo. Y además, donde los panelistas normalmente son reemplazados en la parte profesional por figuras del deporte que entran a fungir desde otra perspectiva. Es muy lamentable eso, ¿no? Porque tienen, y ahora ha sido cuestión, Colombia en ocasiones se identifica con medios de comunicación de otras partes y a veces toman mucho eso, ¿no? esos vicios, entre comillas. Made in Argentina, digámoslo con claridad. Exactamente, con la Argentina cuando empezaron a sentar a los entrenadores de fútbol o a los exfutbolistas y los empezaron a llamar a los paneles de opinión de los programas deportivos o de los programas futboleros, para ser más directos, y allí empezamos a tomar también esa posición acá en Colombia. Mauro, una cosa lamentable para nosotros, digamos que hemos tenido un proceso de formación y yo no estoy en contra del crecimiento de un exjugador en la parte de televisión y todo. Pero ahora, seamos realistas, a ti no te miran en la hoja de vida qué tienes de tu trayectoria como profesional, en qué medios has trabajado, qué experiencia tienes. No, ¿cuántos seguidores tienes en redes sociales? ¿Sí? Esa es tu hoja de vida. Seamos realistas. Y lo que hablamos de los panelistas, lo mismo. Si un exjugador de fútbol obviamente tiene su fama en el fútbol y se sienta a hablar, te pone la cámara y él es así el que no sepa hablar. ya así no sepa. Entonces, no estoy en contra, eso lo digo con todo respeto porque muchos de los que están son amigos míos y no estoy en contra de esto. Pero hombre, capacítese para que se pueda sentar también, para que al menos le dé dignidad y respeto a esta profesión, porque no solamente que te pares al frente de una cámara a hablar bla bla porque tienes una imagen. Y una cosa es que sean fuentes, a lo cual tienen todo el derecho, y otra cosa en que se conviertan en protagonistas como periodistas o como comentaristas sin la debida preparación. Álvaro, según su experiencia, ¿cuáles son los deportes que más apasionan a los colombianos, que pueden conectar también desde esta perspectiva de la emoción deportiva? Sin lugar a dudas, el fútbol sigue siendo el deporte rey no solamente en Colombia, sino en gran parte del mundo. Genera muchas identidades, genera todos unos procesos transmedia de distinta participación que tienen en cuenta los usuarios, que están en permanente debate, con medios especializados que todos los días están sacando información, no solamente de las actividades deportivas, sino también de la vida privada de sus grandes estrellas. Pero hay otros deportes que también tienen aficiones muy importantes. El ciclismo en nuestro país es muy importante, siempre lo ha sido. Y el ciclismo y los grandes éxitos del ciclismo colombiano han llamado siempre a los jóvenes que vemos nosotros los fines de semana transitando por las carreteras porque se sienten animados a desarrollar esta actividad por sus ídolos.
Muy bien, identificación y conexión, porque narran lo que somos. Finalmente los deportes nos representan en la génesis y en el desarrollo cultural. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico defensor@canal1.com.co con todas sus inquietudes, dudas, sugerencias sobre nuestra programación. Veamos nuestra tribuna acerca de qué opinan los televidentes sobre el tema que ellos mismos convocaron esta mañana. Me parece que es muy importante que en los canales nacionales estén incluida la programación de deportes, ya que esto hace incentivar a los jóvenes para que también se puedan entretener y se puedan divertir. Me gustaría que hubiera más programas deportivos porque eso ayuda a la juventud a crear más propiedad, menos metidos en las drogas, y el deporte es lo máximo que puede haber para el ser humano. Hay un acuerdo en todos los ámbitos. Sí hacen falta programas deportivos, pero ¿en dónde es que hemos fallado? ¿En el tratamiento de los programas deportivos? ¿En la propuesta de los programas deportivos? Yo creo que uno de los pecados puede ser en la manera como se le va dando el interés al televidente del programa y cómo acartonarlo hasta el punto de que en vez de seguir concitando el interés, se van apagando televisores. Hay demasiada vanidad entre los periodistas deportivos y buscan fundamentalmente su exposición antes que las de los deportistas o de las narrativas periodísticas. Sí, muchas veces. Eso es un pecado, Eso además. es un pecado. Porque uno tiene que transmitir, no ser el protagonista de la noticia, sino mostrar la noticia. Mostrar la noticia y caemos en eso, en ese pecado, y obviamente es a diario, ¿no? Y lo que decía anteriormente es tener en cuenta la experiencia con el deportista, su historia de vida, conocer esa historia de vida, transmitirla y no llevarme ese protagonismo yo, porque lo más importante es que el que tengo acá, el entrevistado. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ese es un, digámoslo así, es una cuerda muy delgada por donde uno tiene que transitar, pero tener claro esa imparcialidad y de alguna manera esa objetividad a la hora de informar, donde el protagonista no soy yo porque estoy mostrando a quien volvió con una medalla o un éxito de algún lado, sino el deportista, quien fue el que consiguió el logro. O sea, uno tiene que pasar a un segugo plano y hay quienes dejan ver más su vanidad y su ego que cualquier otra cosa. Y no solamente el ego y la vanidad, también caemos en uno de los errores es en la, digamos, en la relación de amistad que podemos tener con el deportista, ¿sí? O sea, no podemos tampoco ser imparciales, tenemos que serlo. O con el técnico para influir en sus decisiones. Exactamente, sí. Recuerden, las opiniones de ustedes son muy importantes para nosotros. Nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co. Vamos con los correos que ustedes nos han hecho llegar en estas últimas jornadas con Hanna Gutiérrez. Mujer es una excelente novela, pero no entendemos por qué el canal no nos da la posibilidad de ver la repetición de los capítulos en internet, ya que por razones de trabajo y otras obligaciones algunas veces nos perdemos algunos capítulos. Blanca Lisset González. A Blanca le decimos lo que ya hemos reiterado en otras oportunidades, es que muchas de esas producciones tienen derechos internacionales. Al ubicarse en internet podrían romper con esos derechos y por esa razón no se publican en la web. Sigamos. Hace unas semanas noté que dejaron de presentar El Sultán. Esta serie la veo siempre con mi tía a la hora del almuerzo, en los descansos que tengo de la universidad. Me gustaría saber qué pasó. Santiago Velázquez. Santiago, este tema también lo hemos tocado en otras oportunidades. La temporada que tenía contratada el canal ya terminó. Por ahora siguen las negociaciones en busca de contratar la siguiente temporada. Prontamente estará nuevamente en la pantalla del Canal 1. Nos encantan las novelas turcas en Colombia, como Señora Fazilet y El Sultán. Deberían traer a Colombia una novela turca como Elimi, Biragma. Ojalá nos escuchen. Vean los foros en internet. Tenemos incluso fan club en nuestro país. Maura Viloria. Muy bien, ahí están las propuestas, las aceptamos, las potenciamos para que aquí en el canal tomen nota y piensen en las audiencias a la hora de programar. Ya comenzamos, Mauricio y Johanna, a mencionar algunas de las carencias, hemos hablado de la vanidad. Yo quiero insistir mucho en una en la que los televidentes han hecho hincapié y es en el tratamiento. La pregunta directa es, como nos la plantean los televidentes, ¿hay mucho deporte, hay mucha emoción y poco periodismo? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Soy periodista, soy presentadora de deportes y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Mucha emoción, nos limitamos a la noticia del día, a la emoción de Nairo, de Rigoberto Urán, de la Selección Colombia y no nos metemos en esa parte de investigación, de ir al campo, de ir a hacer toda la labor periodística. Álvaro, ¿por qué tipo de alternativas se han reemplazado los programas deportivos en las parrillas televisivas?
Creo que no solamente en el tema de deporte se tiene que hacer una gran reflexión, sino que hay que repensarlos, ¿no? O sea, hay que saber exactamente cómo aprovechar ese gran potencial en cuanto a medios de comunicación, contenidos, diversos temas que hacen que nos encontremos y nos entendamos como país, y cómo esos medios tienen que expandirse hacia otras posibilidades digitales, hacia otras plataformas. Sin lugar a dudas, los contenidos que presentan los medios oficiales son muy importantes, son de muy buena calidad, reconocidos nacional e internacionalmente, pero hay que buscar también la manera de que el deporte tenga un espacio, porque nos identifica y nos une, nos entendemos como colombianos de muchas maneras a partir del deporte. Muy bien, es tema de conversación, es tema de convergencia, es tema de fusión. Hablando de los deportes de competencia, pero hay otro tipo de deportes o de disciplinas que también convocan la atención de los televidentes. Son los deportes de pasatiempo, ¿verdad? Aquellos que están vinculados al medio ambiente, a la ecología, o los deportes extremos. Mauro, ¿qué pasó con los deportes extremos? Pues con los deportes extremos suenan muy interesantes, pero como todo en la televisión, tiene sus espacios, tiene su audiencia y en ocasiones no pega a la hora que uno piensa que puede llegar a esa audiencia. Sin embargo, son las nuevas tendencias, es para las nuevas generaciones, esa generación de exceso de calcio en sus huesos, pero realmente para la gran mayoría del público que está pendiente de los televisores no tiene tanto interés como otras personas pueden llegar a tener. Qué triste es ver ahora a un joven deportista o a un joven normal de universidad, de estudiante, que le diga a uno, no, es que yo no veo televisión, es que en Colombia siempre es lo mismo, los realities, lo mismo de siempre, las novelas, y no hay nada. En deportes, ¿pero por qué no ves deportes? No, pero es que en programas de deportes son 3, 4 hombres ahí hablando de fútbol. O sea, el gol del domingo todavía repetido el jueves. Es lamentable que los deportes extremos, los deportes urbanos, los deportes locales, todo eso no tenga el espacio para esa audiencia que sí la puede ver, Mario, sí la puede ver, sí puede existir y está esa audiencia ahí, pero no la hemos explotado nosotros, no hemos buscado la alternativa, la creatividad, o de pronto sí la tenemos, pero no tenemos el apoyo por el temor, como lo dijo Mauricio, a apostarle a esos programas para que la audiencia se pegue y se quede ahí. A romper con las fórmulas hechas. Muy bien, el tiempo se nos vino encima, vamos a la parte final de nuestro programa con las recomendaciones tradicionales y los consejos que damos para los televidentes que nos plantean este tema y para las personas que están de este lado de la pantalla. Comencemos con Álvaro. Lo mismo que tiene que pensar no solamente quien está dedicado a la producción o a los contenidos que tienen que ver con deporte, sino de cualquier otro tema que tenga que ver con televisión. Hablen con las audiencias. Pónganlas en el centro, pregúntenle a las audiencias de qué manera se puede interactuar con ellos, acérquense a través de plataformas digitales. No estamos hablando solamente de qué ponemos en una pantalla, sino cómo a través de las otras pantallas podemos conversar con ellos de distintas maneras. Si no se tienen en cuenta temas como la convergencia, la transmedia, pues nos estamos quedando rezagados. Johanna, tus recomendaciones. Bueno, la recomendación es esa, de parte de nosotros, detrás de la pantalla, detrás de un micrófono, es buscar la estrategia, la creatividad, de darle la opción al televidente para que se cree esa audiencia que se está yendo, para que ellos tomen ese interés por ver un programa deportivo y que no solamente les vayan a hablar de fútbol. Y también lo que decía Mauricio, o sea, hablar un poco con el televidente, darle la oportunidad al deportista, ese que va creciendo, ese que va a ser la futura promesa del esgrima, de la natación, del tenis, darle esa opción para que tengas espacio en un noticiero, en un programa deportivo y empiece a crear también esa audiencia que tanto también nosotros necesitamos. Completo lo de Johanna diciendo que debemos ser más inquietos nosotros como periodistas deportivos, sembrando unas buenas posibilidades de movernos y darle posibilidad al canal o a los canales a los que pertenecemos para que digan, bueno, le tenemos una propuesta, esto es interesante, esto es nuevo, y por qué no le apostamos a lo novedoso bajo nuestra experiencia y nuestra apuesta deportiva en otros ámbitos del deporte. Y Mauricio, y si no tenemos nosotros el respaldo y el apoyo de nuestros canales y eso, pues hagámoslo nosotros desde las plataformas digitales, invirtamos nosotros en proyectos, no sé, a través de las plataformas, hagamos programas o inventémonos algo, pero toca hacer algo porque es que la audiencia del deporte se nos está yendo. No olviden, el deporte es competencia, es acción. No olvidemos que el tratamiento de las imágenes con acción, donde están los deportistas en primera plana como protagonistas, las hemos ido dejando de lado y por ahí va
un poco la diáspora de los televidentes hacia otras plataformas. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mario, y a Joana. Gracias, Joana, Mario, gracias, Mauricio, y a todos. Muy bien, agradecemos a Álvaro y a Joana desde la distancia. Y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85 de 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas, inquietudes o propuestas sobre nuestra programación y de este espacio especialmente, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.